para mí como firme ancla del alma que deshace mis pasiones y calma mis ilusiones con mis gratas esperanzas. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Quien no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Es para mí, ella es quien me consuela. Paso a paso mi alma lleva por la senda de la vida, el gozo por la mañana. ¿A dónde iré lejos de ti? Si tú eres refugio eterno, si desde tu candelero la potencia de tu fuego sobre mi ser se derrama. Quien no se siente ser feliz con sus pláticas de amores que a mi alma da consuelo en medio de este sufrir. Se siente ser feliz cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma para volver a vivir. Las vacas y los toros y las ovejas gordas del rebaño para llevárselo supuestamente para ir a sacrificarlas a Dios. Eso era una maldición. Hay gente que quiere sacrificarle a Dios lo maldito. Mire, hermano, voy a decir algo. Hay gente que se dedica a vender droga, a vender cerveza, licor, y pertenecen a congregaciones donde llevan los diezmos de la marihuana, de la cocaína, de la cerveza, del licor, de la prostitución. Porque hay mujeres que se dedican a la prostitución y al conocer a Cristo debieran apartarse totalmente de la prostitución, porque es una corrupción moral. Pero hay líderes que apoyan eso y dicen: ese es su trabajo, vaya, trabaje. Y cuando le paguen sus clientes, traiga los diezmos. Eso es una maldición. Usted que me está escuchando, compañero en el ministerio, líder, si usted sabe que alguien está involucrado en esas cosas corruptas, no acepte eso en la iglesia como una ofrenda o como un diezmo. Eso no trae bendición, eso trae maldición a la congregación, a la iglesia.
Eso fue lo que este hombre quiso hacer y Dios le salió al camino. Porque él quiso llevar como el diezmo, como la ofrenda de la maldición de un negocio maldito. Dios le dijo, acabe con todos. Están en maldición, en pecado. Y él empezó a escoger y se llevó un lote de vacas y de toros y de ovejas con el pretexto de hacer un sacrificio al Dios Altísimo. Él no acepta cualquier cosa, hermano mío. No acepta cualquier cosa. Lo que Él acepta es lo que esté de acuerdo a su palabra. Alabado sea Dios. Lo que esté de acuerdo a su palabra. No lo que esté de acuerdo a mis caprichos. Como hay gente que el diezmo es el 2%, el 1%. Eso no está de acuerdo a la palabra. Eso no está de acuerdo a Dios. Y entonces Dios no lo puede bendecir. Dios no bendice nada. Escúchelo bien. Usted allá a la distancia y ustedes aquí presentes. Dios no va a bendecir nada que esté en contra de su santa palabra. Para que Dios me bendiga a mí, yo tengo que hacer lo que está escrito. El Señor le dijo al diablo en la cara, en las mandíbulas, en la trompa, porque era una bestia inmunda. Señor lo reprenda. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivirá el hombre. Poder en la sangre de Cristo. Pero cuando hacemos las cosas contrarias, es que a mí me parece, es que yo opino, es que mi opinión, es que mi sugerencia. Hermano, a Dios no se le deben hacer sugerencias ni opiniones. Él no necesita de mi consejo para nada. Él no necesita del consejo de nadie. Es más, Él entorpece el consejo de los sabios. Yo debo hacer sencillamente lo que Él quiere que haga, lo que está escrito y punto. Si yo lo hago, Él va a bendecir mi vida. Él va a abrir las puertas. Él me va a defender. Él me va a llenar de la gracia. Él me va a llenar de la inteligencia, de la sabiduría para obrar en esta tierra. Levante esas manos y alabe, hermano. A su nombre. No trate de aconsejar a Dios que Él no necesita. De hecho, que Job dice, ¿y quién fue su consejero? No ha habido consejero para Dios, para el soberano, el inmutable, quien tiene una sabiduría desbordante, ilimitada. No necesita mi consejo. Yo sí necesito el consejo de mi Dios. Yo sí necesito su guía, su dirección, su gracia, su mano. Aleluya. Él no va a hacer como yo quiera. Yo tengo que hacer como Él quiere. Bendito sea el Señor. Esa postura de este hombre definitivamente trastocó
modificó, tergiversó la orden de la orden de Dios, y por ende desechó lo que Dios había dicho. Eso fue él que dijo. Y así hay gente, hermano, y no le estoy hablando de personas por allá en el mundo perdidos, no. Hay gente en las iglesias, en todas las congregaciones de la tierra. Hay gente que dice, eso está escrito, pero el concepto mío es otro. Pues se va a enfrentar en una situación en un callejón sin salida, porque el día que Dios le salga al encuentro, le va a pasar como aquel gran Saulo de Tarso, que el Señor le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque Dios le va a salir al encuentro. Poder en la sangre de Cristo. Aparte de escoger las vacas y los toros y las ovejas gordas, ¿sabía quién escogió también? Escogió a Agag, al rey. Si él era el culpable, directo culpable. Él era el que había organizado el ataque contra el pueblo cuando salía de allá de Egipto. Él fue, no otro. Allí las cosas se gobernaban a través de un rey. Lo que dijera, si era de matar, mataban, si era de dar vida, daban vida, si era de empobrecer a alguien, lo empobrecían. Era una palabra soberana. Por eso a muchos de esos hombres los llaman soberanos. Es un nombre que les queda demasiado grande. Soberano es el Dios de los cielos. Los demás no son soberanos aquí en la tierra. Son sombras que pasan. Hoy están y mañana no están. Pero esos hombres cuando hablaban era para bien o para mal. Y de él salió la orden. Y ahora el gran rey Saúl tiene al culpable de toda la desgracia en su casa y en su palacio, comiendo comida fina. Porque tampoco esos comían cualquier frijol como nosotros. Comida fina. De palacio. De antojos. Como aquel gran rico que dice la palabra que hacía banquetes cada día con esplendidez. Eso no eran frijolitos con tortilla, hermano. Eso eran banquetes con esplendidez. Y no era cada vez que cumplía años, era cada día. Ay de nosotros. Pues allí estaba comiendo comida fina de palacio, de rey. Y Dios le habla al profeta y le dice, ve a encontrarse. Vaya, encuéntralo. Y ahí lo encontró y le está confrontando con la palabra. Y mira, hermano, hay gente... Me llama la atención esto. Hay gente terrible en todas las generaciones, en todas las congregaciones, en todos los lugares de la tierra. Hay gente porfiada, necia, terrible, terrible, que saben que están mal, que han hecho mal, que han hablado mal, que han obrado mal, que han violentado la palabra, que han desechado la palabra y todavía se justifican. La sangre de Cristo tiene poder. Que Dios nos libre, hermano, de esas cosas. Y usted dirá,
¿Y eso dónde está escrito? Ahí en el siguiente versículo. Se lo voy a leer. Dice, y Saúl respondió, verso 20 del capítulo 15. Saúl respondió a Samuel, antes bien, mira hermano, qué terquedad. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat. Qué cosa más terrible, hermano. Rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. ¿Se da cuenta? El profeta le está diciendo, usted desechó la palabra. Dios le dijo que destruyera a ese pueblo, que enfrentara el pecado, que ese pueblo estaba en maldición, porque se opusieron y se rebelaron y destruyeron, atacaron al pueblo ingenuo, inocente, cansado. Como que usted pase 2 o 3 noches sin dormir por alguna enfermedad o por alguna situación y luego se lo encuentre alguien en la calle y le diga, hoy sí vamos a arreglar cuentas los dos. El otro sonámbulo no sabe ni dónde está, del sueño atrasado. Y viene el otro con armas y lo ataca y lo destruye. Y Dios estaba viendo y dijo, esto yo lo voy a vengar porque el único que puede vengarse es Él. Usted no necesita vengarse de nadie. No pelee contra nadie, no diga nada contra nadie. Deje que el otro haga lo que le dé la gana, pero ponga eso delante de Dios y espere, y con sus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Poder en el nombre de Jesús. Usted vio un video que corre por las redes en estos días. Aquel maldiciente Balaán del Ecuador ahora ya dice que beber cerveza no es pecado. Ahí está escrito, eso está grabado. Que lo que es pecado es que se den cuenta. Algunos de ustedes ya lo tienen ahí, yo también lo tengo ahí grabado. O sea, que si no se dan cuenta, métase las borracheras que quiera. Que el Señor los reprenda. ¿Por qué? Porque eso no se va a quedar así. Él seguirá cayendo y descoyuntándose ante la mirada de todos los que oímos las cosas que dijo. Usted no necesita vengarse de nadie. Poder en el nombre de Jesús. Y era como el único trofeo que quedaba de esta gente, y está saliendo con esas cosas rechazables totalmente de todo el mundo. Pero vamos a este caso, vamos a esto, que el profeta lo está confrontando y le está diciendo, ¿por qué no guardaste la palabra? ¿Por qué no obedeciste? Y él dice, antes bien, yo obedecí, fui a la misión, a cumplir la misión que Dios me mandó, hice lo que Él me dijo y todavía me traje el trofeo. Terrible, hermano, hay gente así, opositora, necia, en lugar de reconocer el pecado y decir, sí fue cierto, yo hice lo que me dio la gana, pero me arrepiento de eso, me convierto a Dios, que Dios tenga misericordia. No, en lugar de pedir misericordia y de humillarse, lo que hacen es levantarse contra Dios. ¿Sabe que eso es lo que dice la palabra? Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia
pero el que lo encubre, esa es una manera de encubrir su pecado. Encubrirlo también quiere decir negar que ha pecado. El que lo encubre no prosperará. Y por eso, como él encubrió su pecado y rechazó la palabra, desechó a Dios. Y entonces viene la palabra más fuerte ahora, la palabra que leímos. Alabado sea el Señor. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel. Y oiga esto, hay gente que piensa que pueden desechar a Dios, que pueden sacar a Dios de sus noticias, pueden sacar a Dios de su vida, sacar a Dios de su trabajo. Le dicen al Señor: aquí en mi trabajo no lo necesito, aquí estoy prosperado y sé de todo, no se meta aquí, está desechado. Pero otros dicen: no se meta en mi vida. Qué terrible, hermano. Lo desechan. Y hay gente que piensa que él tiene la oportunidad o la autoridad, la autonomía de rechazar a Dios, de rechazar su palabra, pero él nunca va a ser rechazado. Y algunos dicen: es que Dios es amor. Y lo es. Lo es. Si no fuera amor genuino, real, verdadero, en todo el sentido de la palabra, no estaba ni usted ni yo aquí. Pero por esa misericordia y esa compasión de Dios estamos aquí. Pero no quiere decir que Dios sea cómplice de nadie. Aleluya. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. No admite que nadie violente su palabra y Él se va a quedar quieto. Definitivamente que no. Por cuanto desechaste la palabra, Dios también te ha desechado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque yo honro a los que me honran. Eso fue aplicado a aquel hombre que fue un juez de Israel llamado Elí. El Señor dice: yo había dicho que la casa, que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero nunca tal haga, porque yo honro a los que me honran. Qué bueno es honrar a Dios. Qué bueno es honrar a Dios. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en nada. Hay gente que deshonra a Dios, lo rechaza y creen en su ignorancia que Dios los va a honrar. No, Señor. Si usted ama a Dios, Dios lo ama. Si usted honra a Dios y yo lo honro, Dios me va a honrar a mí. Si yo honré a Dios primero. Y aquí está comprobando el Señor esto. Desechó la palabra. No le importó lo que yo le dije. No le importó cumplir lo que yo le establecí. Pues también yo te he desechado. Qué tremendo, hermano. Y mire, aquí hay un detalle importante. Alabado sea el Señor. En el verso 25 y 26 del mismo capítulo dice: y Saúl, después de haber contradicho todo y desechado la palabra y hecho lo que le dio la gana, entonces aparece diciendo: sí, yo he pecado, perdóneme y vaya conmigo a adorar, vaya conmigo al templo a adorar.
Y escuche esto, hermano. Alabado sea el Señor. Porque Él pone después, tampoco acepta directamente su culpabilidad. Y le voy a leer para eso el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Mire eso. Pequé, fue cierto, perdóneme, pero ya la sentencia estaba dada. Perdóneme, he pecado. Y ahora pone esa nueva excusa, porque le tuve miedo al pueblo y consentí con ellos. Me hice cómplice de ellos. Qué terrible, hermano. Si algún día a alguno de ustedes se le sale una mentira y lo confronta a alguien, diga: fue cierto que mentí. No se ponga a buscar evasivas. Fue por aquel y por aquel. Y es que le tuve miedo a aquel y a aquella también. No, sea sincero y confiese su pecado. Que de la confesión sincera de su pecado va a ser su restauración. No se ponga a meter a nadie. Póngase delante de Dios, transparéntese, asincérese delante de Dios. No le eche la culpa a su mamá, a su papá, a su hijo, a su mujer, ni a su marido, a nadie. Usted y yo tenemos facultad, libre albedrío, y tenemos que asincerarnos delante de la presencia de Dios y reconocer lo que somos. Y entonces lo que quería era buscar la manera que Samuel el profeta se fuera con él después de estar caído, ensuciado, de haber rechazado la palabra y Dios haberse enojado y haberlo desechado. Ahora quería, a través del siervo de Dios, vamos a ir al templo para que la gente vea, se dé cuenta la gente que vamos con el siervo de Dios. Aquí no deje que otros trapos le tapen su piel, dice el dicho. Alabado sea Dios. Si tiene frío, cúbrase usted mismo. Alabado sea Dios. Pero se encontró con una roca. Porque hay hombres y mujeres de Dios que no somos cómplices de nadie y que reconocemos lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer en la tierra. Aleluya. Pero no somos tapas de nadie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y no haga como muchas mujeres dentro del llamado cristianismo, que ven que su marido trajo una botella de licor y se sienta y de traguito en traguito se la bebió y la señora callada. No dice nada porque el esposo se puede enojar. Dígale: falso, hipócrita, borrachón. Poder en la sangre de Cristo. Mire, hermano, le estoy mostrando algo tremendo
Porque el verso 25, este hombre le dice al profeta: vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué va a adorar a Dios ahora? No desechó su palabra, no rechazó la palabra. ¿Quién sabe cuántos llamados evangélicos un sábado se van a parrandear y hasta se emborrachan, y luego el domingo están en los templos adorando a Dios? Y sus hijos se dieron cuenta, su mujer se dio cuenta, o su marido, porque hay mujeres borrachas también. No aquí, pero en otro lado. Aquí no conozco ninguna, por la gracia de Dios. Pero mire, hermano, y entonces Samuel le dijo, verso 26, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Eso está claro. Nosotros tenemos que tener cuidado con quién andamos, con quién nos movemos, con quién vamos a adorar al templo. A lo mejor todavía su acompañante va oliendo a marihuana. Y si nunca ha conocido a Dios, pues es una oportunidad para que se salve, se convierta. Pero si es uno que está ahí metido y que se está jugando dos caras y dos cartas, está equivocado. Dios no es burla. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todavía el pobre está siendo acompañado ahí de la señora que le duelen las piernas de la cintura para abajo de la parranda que pasó toda la noche. Usted le veo la cara a algunos como de asustado. Y ustedes dirán, ¿qué hombre ese tan exagerado? No, hermano. Usted lo sabe que no es así. Usted sabe cómo está el mundo, hermano. En una ocasión supe de una iglesia por acá dentro de esta ciudad que después de una reunión de jóvenes un sábado en la tarde, después de las 5 de la tarde, se fue el grupo. Invadieron una discoteca entre todos. Pero el día domingo estaban tocando los instrumentos y cantando. Qué cosa más repugnable, sucia. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y mire, hermano, ya quiero salir de acá porque se me fue el tiempo. Pero hay detalles que son muy importantes y muy edificantes para nuestra vida. Y que tenemos que detenernos a mirar, porque a veces leemos así rápido. No entendió nada. Pero el Salmo número 50, el verso 16 y 17, dice la palabra. Salmo número 50, verso 16 y 17 dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Esa es la razón. Todo aquel que echa a la espalda la palabra de Dios, que no le interesa, que hace lo que quiere y lo que siente él, no lo que Dios establece. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué tremendo. Porque el malo, la persona que no quiere obedecer a Dios, no tiene por qué estar mencionando la palabra. Y usted ve que hay mucha gente descarriada que se aplican versículos de la palabra y dice, no, yo estoy bajo la misericordia de Dios, yo estoy bajo la bendición de Dios. Y hay hasta borrachos todavía y dicen que están bajo la bendición de Dios. Mentiroso, el Señor lo reprenda. No es cierto. No es cierto. Dios es Dios y es 3 veces santo. Santo, 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 santo. Y es como las matemáticas. No se va a terminar de decir santo, santo, santo. Por los siglos de los siglos. Dice la palabra que en el cielo los 24 ancianos se postran. Y lo único que dicen es santo, santo. Ahí está el verdadero santo. Y dice la palabra, sed santos, como vuestro Padre es santo. Y también dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Qué tremendo, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Isaías 5:24. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la palabra lo siguiente. Gloria a Dios. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mire qué cosa más tremenda. Abominaron, desecharon, menospreciaron la palabra. Y Dios va a entrar en juicio. Y serán como rastrojo ante el fuego que devora. Así será su raíz, como podredumbre. Hermano, todo el que rechace a Dios y su palabra, le espera un final tenebroso y terrible. Isaías 30, verso 12 y 13, dice la palabra. Por tanto, el Santo de Israel dice así: desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, ¿o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbdita y repentinamente? Toda persona puede rechazar a Dios si quiere.
Eso es cierto. Todo el que quiere rechazar a Dios lo rechaza. De hecho, usted sabe que la Biblia dice que cuando fueron a juzgar al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, allí el dirigente político de su momento dijo: aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿Quién quieren que yo suelte? Qué tremendo, ¿verdad? Y todos sabemos que la Biblia dice que el pueblo a grito abierto dijo: queremos que suelte a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo, mátenlo. Eso de rechazar a Dios y de rechazar su palabra no es nuevo. Eso ha venido desde tiempos inmemorables. La gente siempre ha rechazado, pero gloria a Dios por un remanente que ha habido en la tierra. Desde el comienzo de la creación ha habido un remanente manifestado entre Abel y Caín. Caín representaba toda la suciedad del mundo, pero Abel representaba el remanente que no doblega sus rodillas ante los Baales, ni ante el diablo, ni ante el mundo, ni ante nada. Pero todo el que rechaza la palabra, rechaza la ley de Dios, rechaza al Señor, un día le viene la recompensa. Un día le viene lo duro. Dice el libro del profeta Zacarías, búsquelo allá cerca de San Mateo, ahí está el penúltimo libro, el capítulo 7, versículo 12, dice la palabra. Capítulo 7, verso 12 del profeta Zacarías: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Note esto, que no es nuevo. Aquí está hablando de los primeros profetas que llevaron la palabra, pero fueron rechazados. Y fue rechazada la palabra de Dios, porque al fin de cuentas el profeta o el predicador es un mensajero y no está hablando de él. Está hablando de la palabra del Dios Altísimo. Alabado sea Dios. Segundo libro de las Crónicas 36 dice claramente, hermano, cómo el Señor envió palabra desde temprano al pueblo. Segundo libro de Crónicas 36, 15 y 16 dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Está viendo? Alabado sea Dios. Dios envió
constantemente palabra por medio de sus profetas. Y me llama la atención esto, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Mire, hermano, en una iglesia donde abunda la palabra, donde todos los que pasan a predicar no son chisteros ni payasos, sino donde abunda la palabra, esa es una señal inequívoca que la misericordia de Dios está ahí. En una congregación donde se acaba la palabra, la revelación, y hay que rellenar con payasadas y con chistes y con cuestiones raras, usted dé por sentado que la misericordia de Dios se retiró de allí. Dios se va. No queremos que de aquí se vaya. Queremos que aquí permanezca la presencia de Dios. Alabado su nombre. Y es porque Él tiene misericordia. Si hay una palabra aquí que lo sacude a usted, no se enoje. Es porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de mi vida, de su vida. Dele gloria a Él, hermano, por esa misericordia. Hay gente que sale sacudiéndose. Pero no sacuda la misericordia de Dios. Es porque Dios le ama. Dios no quiere que se pierda. Y entonces esa misericordia está visible. Porque el Señor, por esa misericordia, envió palabra desde temprano al pueblo. Pero mire, esta gente se burlaban, hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban las palabras de Dios y menospreciaban a los profetas burlándose de ellos. Hasta que salió ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Dios nos habla continuamente. Si la persona no cambia su actitud y no cambia la ruta de su camino, no le espera una cosa buena. Viene la ira de Dios y ahí ya no hay remedio. Por eso le digo que Saúl intentó arrepentirse tarde y todavía con excusas. Fue cierto que pequé, pero fue porque le tuve miedo al pueblo, porque consentí con ellos, porque esto y porque aquello. Ese no es un arrepentimiento. Sencillamente la persona debe doblar sus rodillas y decir: Señor, he fallado a ti, he pecado, como dijo aquel pródigo, contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Cuando la persona de verdad se arrepiente de su pecado es borrado y la persona es restaurada. Si no hay un arrepentimiento real, nunca será restaurado ni nunca será bendecido. La ira de Dios se va acumulando y cuando se desata la ira de Dios ya no hay remedio. Ya no hay quien detenga. Puede pedirle oración a los ángeles, mandar mensajes ahora que puede. Oí un predicador diciendo que se podían mandar mensajes al cielo. Señor lo reprenda. El único mensaje que se puede mandar al cielo es doblando las rodillas, humillándose a Dios. Ahí sí sube como la ofrenda de la tarde, como el incienso. Alabado sea el Señor. Pero no con un pedazo de celular mandándole
mensajes a Dios. Olvídese. Alabado sea el Señor. Poder en la sangre de Cristo. Hay que doblegarse ante Dios y pedir misericordia. Dice el capítulo 1 de Proverbios. Alabado sea el Señor. En el verso 30 y 31, hablando de ese rechazo de la palabra. Proverbios 1:30. Ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hay un tiempo para pedir y para humillarse, para doblegarse. Y hay un tiempo para ser restaurado. Hay un tiempo, alabado sea Dios. Si se rechaza ese tiempo, si se rechaza ese espacio que Dios le da de prolongación de su misericordia, hermano, porque Dios es paciente. Él es paciente. Y Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando ya la copa se llena, que la persona quiere hacer lo que le da la gana todo el tiempo, lo que quiere, lo que le da la gana, en contra de Dios, en contra de la palabra, viene el pago. Y el pago, dice el verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Serán hastiados. Llegará el momento en que Dios cobrará la factura. Ya voy terminando, pero el capítulo 9 de Proverbios dice en el verso 8 y 9 lo siguiente. Alabado sea el Señor. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Mire esta parte tan preciosa de la palabra. Medítelo bien después en su casa. Verso 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Le vuelvo a leer. No reprendas al escarnecedor. No exhorte ni reprenda a uno que haya desechado la palabra, porque lo va a aborrecer, lo va a odiar. Usted corrige al sabio y será más sabio. Enseñe al sabio. Mire, qué precioso. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Porque la persona inteligente, el sabio, es un material fácil de corregir. Usted puede corregir una persona y enfurecerse y hasta echárselo de enemigo y nunca volverle a hablar. Ese tipo de personas son escarnecedores, son desechadores de la palabra. Pero usted corrige a una persona sabia y le agradece y le da las gracias. Y entonces aumenta usted su sabiduría. Dice, qué tremendo. Funcionó el consejo, funcionó la orientación. Hay gente que se orienta, se aconseja y siguen peores. En lugar de corregirse, se empeoran. Porque dicen, ahora
pues me voy a rebelar como si fuera una ganancia. Uno no se puede rebelar contra nadie aquí en la tierra y salir ganando. Hay que obedecer a Dios. Hay que aceptar lo que el Señor dice, lo que el Señor ha establecido en su palabra. No reprendas al escarnecedor. Si es alguien que ha desechado la palabra, déjelo quieto. Déjelo que haga lo que le dé la gana. Que un día esa cuerdecita se la van como aquel que tiene una bestia en el campo y que lo tiene atado con un lazo y el lazo es largo. El caballo cree que está libre y salta y patea y muerde. Pero cuando ya el amo dice, lo vamos a traer, solo es de jalarle el lazo y ahí va el animal. Deje que la persona que menosprecia la palabra, que pisotea la palabra, déjelo quieto. Ocúpese del sabio, del que quiere obedecer, del que quiere ser de Dios, del que quiere escapar del infierno eterno. Ocúpese de él. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La persona sabia obedece y agradece. Cuando alguien le da un consejo, le da una orientación, agradece. El escarnecedor lo va a aborrecer y hasta lo va a odiar para siempre. La sangre de Cristo tiene poder. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él nos ayude a nunca desechar ni a Dios ni en su palabra. Que Dios tenga misericordia y que podamos caminar en esta senda hasta el último día de nuestra vida. Póngase de pie. Bendito sea Dios.